Bueno, pues vamos a empezar a hacer ejercicios. El primer ejercicio nos propone un esquema como el que veis aquí, es decir, un objeto que se mueve en la horizontal y se mueve tirado por una fuerza también en horizontal de 5 newtons. Como veis, el punto de aplicación lo pongo en el supuesto centro de masas del objeto y me da como dato que la velocidad, no me dice cuál es, pero me dice que es constante y me dice que el objeto o el cuerpo tiene una masa de 5 kilogramos. La pregunta es, ¿cuál será el coeficiente de rozamiento? Para hacer esto, como siempre, lo que tenemos que hacer es plantear bien qué es lo que nos están diciendo y, sobre todo, colocar todas las fuerzas que intervienen en este caso, ¿no? en esta situación que nos están planteando. Vamos a ello. Lo primero que tenemos o que podemos ver es que me dan un dato muy interesante y es que la velocidad es constante. ¿Qué significa que la velocidad sea constante? Pues que la velocidad sea constante, nosotros podemos deducir que el sumatorio de fuerzas sobre este objeto, el sumatorio total será igual a 0. ¿De dónde nos sacamos esto? Pues de la primera ley de Newton. Si un cuerpo, si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es 0, ese cuerpo se moverá con una velocidad constante y una trayectoria rectilínea. ¿Vale? Por lo tanto, esa es la primera conclusión que podemos sacar del enunciado. Pues vamos a ver, necesitamos colocar todas las fuerzas que tengamos aquí y todas esas fuerzas necesitamos que tanto en el eje X como en el eje Y esto esté compensado y sea 0 para que se cumpla que la velocidad sea constante. Vamos a ello. Bien, pues lo primero que he hecho, como veis aquí, es dibujarme unos ejes donde voy a poner, sabéis que siempre os digo que uno de los pasos más importantes es elegir bien los ejes. Siempre que tenga un movimiento en la horizontal, lo más cómodo para hacer los cálculos vectoriales es que yo mantenga el eje de las X hacia donde se va a dar el movimiento, en horizontal. ¿Por qué? Porque si el movimiento es horizontal y yo pongo aquí el eje de las X, yo voy a tener siempre que, a no ser que esto saliese volando hacia arriba, que no me lo dicen, o rompiese el suelo y se fuese para abajo, lo que ocurra en el eje de las Y va a estar siempre compensado. Es decir, todo lo que yo coloque aquí y aquí va a tener que tener un sumatorio 0 y eso me va a hacer fáciles las cosas. En este caso, además, como el sumatorio total es 0, también va a ser 0 el eje X. ¿Vale? He colocado aquí la primera fuerza, la del problema, esta de 5 newtons, como F1. ¿Qué más fuerzas actúan sabiendo que los ejes es bueno colocarlos ahí? Pues vamos a tener una que actúa siempre, ¿vale? De la que no nos vamos a librar nunca, que es el peso. Cogiendo así los ejes, el peso siempre va a estar en la vertical y hacia abajo. Lo que os decía antes, si yo he colocado esto y el movimiento es horizontal, la vertical tiene que estar anulada. ¿Qué fuerza tengo en vertical hacia arriba? Pues tengo la normal. La normal, acordaos que siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Si yo coloco así mis ejes, la normal va a tener que compensar en este caso el peso. Y lo tengo todo sobre los ejes, con lo cual es muy facilito de hacer. ¿Vale? Porque yo sé que aquí voy a tener una normal, como las dos únicas fuerzas que tengo sobre el eje Y son el peso y la normal, yo sé que se van a tener que anular entre ellas. ¿Vale? Con lo cual me van a quitar problemas. En este caso, lo que el eje de las X también se tiene que anular. Por lo tanto, tiene que haber una fuerza que anule esta fuerza F1 que tenemos aquí hacia este lado. ¿Cuál es la única fuerza que podría actuar aquí en la situación que me dice el problema? Y además es que me hace una pregunta que ya me guía por donde tengo que ir. Pues será la fuerza de rozamiento. En este caso, la fuerza de rozamiento va a tener
que anular completamente mi F1, es decir, va a tener que ser de la misma dirección y de sentido contrario mi fuerza de rozamiento. ¿Vale? Por lo tanto, del eje Y yo me puedo olvidar si quiero, porque el sumatorio de fuerzas del eje Y va a ser igual al peso más la normal. Acordaos que estoy poniendo vectores, por lo tanto ya sabemos que la normal va a tener signo positivo porque va de abajo arriba y el peso signo negativo porque va de arriba abajo. El caso es que entre las dos se anulan, no las quiero ni hallar de momento. Ahora veremos que la normal pues sí que la voy a hacer, pero para sacar la fuerza de rozamiento. Entonces el meollo del asunto va a estar en el eje de las X, que también tengo que igualar a 0. ¿Qué va a ser mi eje de las X? Pues mi eje de las X va a ser en positivo voy a tener F1 y en negativo le pongo un más porque de momento estamos sumando vectores, es decir, con la misma dirección y sentido contrario va la fuerza de rozamiento. Y como me decían que la velocidad es constante, yo también puedo decir que esto tiene que ser 0. ¿De aquí qué deducimos? Pues de aquí deducimos que el módulo de F1, 5 newton, que me da el problema, y el módulo de la fuerza de rozamiento tienen que ser iguales, ¿vale? Para que yendo en sentidos contrarios esto se anule. Por lo tanto, lo único que tengo que hallar es esto, hacer esta igualdad para que, si seguimos, vemos que la fuerza de rozamiento aquí era igual, por definición, al coeficiente por la normal. Y en este caso ya hemos deducido que la normal, el módulo de la normal era igual al del peso, para que se compensara el eje Y. Entonces tenemos que 5 que es F1 será igual al coeficiente por lo que vale la normal, que hemos dicho que vale lo mismo que el peso, pues por M y por G. Por lo tanto, de aquí lo tengo todo. ¿A qué será igual el coeficiente de rozamiento? Pues será igual a 5 y abajo, pues 5 también, en este caso de los kilogramos, arriba son 5 newton, abajo son 5 kilogramos, y la G, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si hacemos esta cuenta, tenemos 1,02 por 10 a la menos 1. Acordaos que los coeficientes de rozamiento son sin dimensiones, adimensionales, no tienen unidades. Ya tenemos corregido nuestro primer ejercicio. El segundo ejercicio es parecido al anterior. Si veis, vuelve a ser un movimiento horizontal, por lo tanto vamos a volver a tener que el sumatorio de fuerzas del eje Y va a ser 0, porque si no lo fuera o saldría volando o estaría rompiendo el suelo, como decíamos antes. En este caso dice que una fuerza de 90 newtons tira del objeto. Lo he puesto aquí porque en el ejercicio original nos lo pone aquí tirando, pero ahora cuando hagamos la composición de fuerzas, acordaos que todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo actúan sobre el centro de masas que estaría aquí. ¿Vale? Nos dice que el objeto tiene 10 kilos, esta vez el dato es el coeficiente de rozamiento y lo que nos pide es la aceleración. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar, lo primero que tenemos que ver es este planteamiento que os decía. Vamos a ver los ejes. ¿Qué pasa con el primer eje? Al ser un movimiento en horizontal, yo tengo sin ningún tipo de lugar a dudas que las fuerzas que actúan sobre el eje Y tienen que ser 0. ¿Pero esto qué será? Pues esto será el peso, ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior, más la normal. El peso como va hacia abajo tendrá signo negativo, la normal como va siempre en perpendicular a la superficie de contacto pues irá hacia arriba
y nos quedará igualado a 0. Bien, vamos a escribir estas fuerzas. Ya he aprovechado y os las he pintado todas. La normal, como veis, en perpendicular a la superficie de contacto de hacia arriba, el peso hacia abajo, se compensan entre ellas, por lo tanto, resultante del eje Y, 0. En el eje X tendré mi F1, que en este caso son 90 newtons, ¿vale? En horizontal, y la fuerza de rozamiento siempre oponiéndose al movimiento. Al contrario que en el ejercicio anterior, esto ya no va a ser 0, me pide una aceleración. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, vamos a centrarnos con este eje X y vamos a ver qué pasa en este eje X. Bien, pues el sumatorio de las fuerzas en este caso del eje X, pues tenemos por un lado nuestra F1, que tendrá signo positivo por ir de izquierda a derecha, y por otro lado tenemos nuestra fuerza de rozamiento, que tendrá signo negativo por ir en sentido contrario. F1 lo tenemos. La F de rozamiento, lo que tendremos que hacer es hallar la normal a través del peso. Como tenemos el coeficiente de rozamiento, la podremos hallar. Acordaos que esto ya no será 0, en principio, sino que esto, segunda ley de Newton, será igual a masa por aceleración. Por lo tanto, lo vamos a tener todo. Lo único que vamos a tener que hacer de aquí es despejar la aceleración, ¿vale? El sumatorio de las fuerzas sobre el eje X será igual a 90 newton en positivo menos, vamos a ponerle aquí el módulo de la fuerza de rozamiento, y esto será igual a 10 kilos por la aceleración que me piden. ¿Cuál será la fuerza de rozamiento? Pues tenemos 90 menos. ¿Cuál es la normal? La normal será el peso. Estamos hablando de módulo. El peso es m por g, pero es la normal por el coeficiente de rozamiento. Esto será igual a 10 por a. Entonces, 90 menos 10 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado por 0,2 del coeficiente de rozamiento es igual a 10 kilogramos por la aceleración. Si despejamos de aquí, la aceleración nos da 7,04 metros por segundo al cuadrado. En los movimientos horizontales, cuando me pidan datos de cinemática, aceleraciones, y luego a partir de las aceleraciones que me podrán pedir espacios, me podrán pedir tiempos o lo que sea, lo sacamos del sumatorio de las fuerzas que actúan en el eje X. Acordaos que el eje Y siempre acabará compensado si el movimiento realmente es horizontal. Si el eje Y no estuviera compensado, os vuelvo a decir, o bien las fuerzas estarían tirando hacia arriba del objeto hasta el punto de levantarlo de la superficie, o bien la normal, que en el fondo es una reacción del suelo con respecto a la fuerza del peso del objeto, principio de acción y reacción, tercera ley de Newton, pues no tendría consistencia suficiente como para devolver la misma cantidad que el peso, es decir, que se viene abajo. ¿Vale? Cuando ponemos demasiado peso y la estructura no es capaz de devolver una fuerza normal, pues eso es cuando se viene abajo. ¿Vale? Seguimos avanzando. En el siguiente ejercicio nos propone una situación que es un niño con un trineo, yo aquí simplemente he puesto una caja, y el padre empuja el trineo. El padre va empujando el trineo. Y lo que me dice es que lo hace en 3 diferentes situaciones con la misma fuerza, el módulo es el mismo, con una fuerza F, pero en el primer caso la fuerza va de arriba abajo, formando 30 grados con la horizontal. En el segundo caso el padre se baja y empuja exactamente en la horizontal.
Y en el tercer caso, el padre empuja de abajo arriba, formando 30 grados con la horizontal. Lo primero que nos pide, yo ya me he adelantado y he hecho aquí 3 ejes de coordenadas. Acordaos, cuando el movimiento es horizontal, yo siempre pondría la X en el sentido del movimiento, pues nos pide que pongamos aquí todas las fuerzas. Yo ya me he adelantado y he puesto la fuerza F. 30 grados hacia abajo sobre el eje X, 30 grados hacia arriba. Entonces, ¿qué más fuerzas tenemos que poner? Pues vamos a poner, como hemos hecho en los otros ejercicios, por mantener un poco, el peso hacia abajo, en todos los casos, y con el mismo, aproximadamente con el mismo valor. Aquí también lo pondríamos hacia abajo. Esto siempre va a ser la masa del trineo más el niño por la aceleración de la gravedad, por lo tanto el valor en los 3 casos es el mismo. Pero aquí va a haber un cambio muy significativo y es cuando descomponemos la fuerza del padre en sus componentes de los ejes, ¿vale? Si descomponemos aquí, tendremos una componente X de la fuerza, que en este caso nos va a dar igual, porque todas las preguntas van a girar en torno al rozamiento, y el rozamiento es proporcional a la normal, con lo cual nos vamos a fijar en el eje Y, y aquí tendremos una componente Y, es decir, hacia abajo van a tirar 2 fuerzas, la F sub I y el peso. En este caso, como la fuerza está toda en el eje X, en el caso 2 no tenemos ninguna componentes, y aquí tenemos que volver a descomponer. Otra vez vamos a tener una F sub X, que le ponga los vectorcillos arriba, y en este caso la F sub I, la componente Y, va a ir hacia arriba, y esto va a ser muy importante. ¿Vale? ¿Qué nos queda por poner? Claro que nos quedan fuerzas por poner. Nos queda la normal, que es donde aquí nos vamos a jugar las cosas. ¿Qué es lo que ocurre con la normal? La normal siempre es la fuerza que ejerce la superficie de contacto sobre el objeto, va con la misma dirección y sentido opuesto al peso, en este caso porque estamos en una horizontal, pero la normal siempre es la suficiente, ni más ni menos, que para compensar el eje de las íes, es decir, para que el eje de las íes sea 0. En este caso la normal, lo he pintado quizá un poquito pequeño, vamos a ahora. En este caso, la normal tiene que compensar tanto el peso como la F sub I, que va ayudando al peso. En este caso, la normal pues va a ser exactamente igual al peso, pero de sentido contrario. Acordaos que la superficie va a devolver una fuerza que sea la imprescindible para que el eje Y, para que el sumatorio de fuerzas del eje Y sea 0. Y en este caso de aquí, la F sub I va a ayudar a la normal, por lo tanto la normal va a ser más pequeñita porque está ayudada, porque va a tener una F sub I que le ayuda a compensar al peso. ¿Vale? ¿Nos queda algo por pintar? Sí, claro que nos queda algo por pintar. Nos queda la fuerza de rozamiento, que es proporcional a la normal, pero no sabemos, porque no sabemos el coeficiente de rozamiento, ni falta que nos va a hacer. No sabemos qué valor tendrá. ¿Vale? Lo pongo por aquí para que no nos moleste, en rojo para que no nos olvidemos que la flechita roja es la fuerza de rozamiento. ¿Vale? Entonces el apartado A, que es que pongamos todas las fuerzas, pues ya las tenemos aquí pintadas. Vamos con el apartado B. Nos pide que razonemos en qué situación habrá mayor o menor rozamiento. Uno, simplemente por la idea intuitiva que tenemos de la realidad, si uno empuja hacia abajo parece que lo clava más en el suelo.
es decir, que el rozamiento va a ser mayor. Y si uno tira ligeramente hacia arriba, parece que ayuda como a levantar el peso y que el rozamiento va a ser menor. Pero vamos a razonarlo con las fuerzas que tenemos aquí, a ver si esa intuición en este caso se cumple o no. Lo primero que tenemos que volver a decir es que el sumatorio de las fuerzas en el eje Y es igual a 0 para que el movimiento sea horizontal. Como la fuerza de rozamiento es el coeficiente por la normal, cuanto mayor es el módulo de la normal, mayor es el rozamiento. Esto es bastante evidente, una cosa nos lleva a la otra. Vale, pues en la situación 1, la normal tiene que compensar tanto al peso como a la componente I de la fuerza. Por lo tanto, tiene que ser mayor. En el caso 2 sería un caso intermedio. La normal y el peso tienen que ser exactamente iguales porque no hay ningún componente I de la fuerza. Y en el caso 3, la normal está ayudada por la componente I para poder compensar al peso. Por lo tanto, en el caso 1, la normal es mayor que el peso porque tiene que anular al peso y a la FI. En la 2 es igual al peso y en la situación 3 es menor que el peso porque tiene la componente I de la fuerza ayudando. Por lo tanto, desde este razonamiento, lo que podemos decir, sin miedo a equivocarnos, es que tendríamos que la fuerza de rozamiento de la situación 1 es la mayor de todas, es mayor que la fuerza de rozamiento de la situación 2, que aquí era exactamente igual al peso, y a su vez es mayor que la fuerza de rozamiento que el apartado 3. ¿Vale? La mayor de todos, ahí tendríamos. En el apartado C ya nos piden números, nos dice, si el trineo con el chaval pesa 40 kilogramos, me da el dato de la masa, y esa fuerza que decíamos que hacía el padre, resulta que es una fuerza de 20 newton, nos pide calcular la normal en cada uno de estos apartados. ¿Vale? Pues es simplemente ya echar cuentas de lo que hemos hablado. En el primer caso, la normal, ¿qué será? La normal será igual, estamos ya con módulos, ¿vale? Al peso más la componente I de la fuerza. Si necesitáis repasar el vídeo de composición de fuerzas para la trigonometría que vamos a usar, lo repasáis. ¿De acuerdo? Es decir, esto será el peso, 9,8 por 40, más la fuerza de 20 newtons, pero la componente I en este caso será el seno de 30, que además seno de 30 es muy facilito, pues 0,5. Por lo tanto, estos son 402 newton. En el caso 2, en la situación 2, pues más fácil, porque la normal es igual al peso en módulos, hablando, es decir, 9,8 por 40 igual a 392 newton. Caso 1, caso 2. Y el caso 3, pues tendríamos que en este caso la normal es igual al peso menos la componente I, es decir, 9,8 por 40 menos 20 seno de 30. Es igual a 382 newton. ¿Vale? Como 20 seno de 30 es 10, pues tenemos 392, 10 más que 392, 402, 10 menos que 392, 382 newton. Y tendríamos terminado el ejercicio.
Bueno, vamos con el último ejercicio de los que vamos a ver en este vídeo y nos da esta información fundamentalmente que tenemos aquí dibujada. Nos dice que un coche está en un plano inclinado, que se les olvida poner el freno de mano, por lo tanto se desplaza por el plano inclinado hacia abajo, y nos dan una serie de fuerzas aquí ya desglosadas. Por semejanza de triángulos, sabemos que este ángulo de aquí, que es el que me da el problema, es el mismo que el ángulo del plano inclinado. ¿Vale? Por lo tanto, este alfa de aquí es el mismo que este alfa de aquí, y aquí nos puede servir más para descomponer las fuerzas. ¿Qué fuerzas me pone en el diagrama? Pues una normal, como tiene que ser, en perpendicular al plano sobre el que está apoyado el cuerpo. Acordaos que la normal es la reacción de la superficie sobre la que está apoyado algo y siempre es perpendicular a esa superficie. Nos pone el peso, que en este caso no está alineado con la normal porque el peso sigue yendo hacia el centro de la Tierra, ¿vale? Independientemente de que esté en un plano inclinado, y nos pone dos fuerzas aquí en azul que nos hace el favor, porque son así de majos, de decirnos ya lo que son. Masa por gravedad por seno de alfa, masa por gravedad por coseno de alfa. Si repasáis el vídeo en el que os enseñaba a descomponer fuerzas, podréis ver perfectamente y os habréis dado cuenta ya que esto es la componente X del peso y esta de aquí será la componente Y del peso. Lo que han hecho es la componente, el peso, que yo aquí os lo he puesto en verde, ya lo han descompuesto en sus dos componentes. ¿Y eso qué significa? Significa que aquí ya han elegido unos ejes. Y además son los ejes que vamos a elegir siempre que tengamos un plano inclinado. Y es el mismo criterio que en los ejercicios anteriores que eran en horizontal. ¿Dónde pongo el eje X? El eje X lo voy a poner siempre en la dirección del desplazamiento. Pero es que en este caso el desplazamiento que tenemos aquí, voy a cambiarle de color, que me gusta más este otro, el desplazamiento que tenemos aquí ya no es la horizontal, porque el plano está inclinado. Entonces aquí pondremos nuestro eje de las X, aunque no sea la horizontal, es hacia donde se desplaza nuestro objeto, nuestro cuerpo, y en perpendicular tendremos el eje de las Y's. La normal siempre sobre el eje Y. Porque como va a ser perpendicular a la superficie y el movimiento se da por la superficie, pues ya tenemos aquí nuestros ejes, ¿vale? Cuando tengáis que hacer un ejercicio de plano inclinado, mi consejo es que siempre elijáis estos ejes. La normal estará en el eje Y en el eje X será la dirección del desplazamiento en este caso, del coche. Por lo tanto, lo que han hecho en el fondo, bueno, en el fondo y en la superficie, lo que han hecho es decirnos ya que la componente X del peso es masa por gravedad por seno de alfa y que la componente Y del peso es masa por gravedad por coseno de alfa. Pues muchas gracias. Nosotros se supone que eso lo podríamos llegar a deducir sin ningún tipo de problemas. ¿Vale? Entonces nos dice que estudiemos este diagrama y yo creo que lo tenemos bastante claro. Si queréis que hagamos alguna explicación más, pues lo que podemos hacer en este caso, voy a poner otra vez mi amarillo, es que ¿qué vamos a tener aquí? Que sobre el eje de las Y's vamos a hacer un diagrama de fuerzas en cada eje. Yo lo que tengo es la normal, que tendrá un valor positivo porque va hacia arriba, y esto tiene que estar igualado a cero, evidentemente, para que el coche, lo que decimos siempre, no salga volando o que el plano inclinado se hunda, ¿vale? Por lo tanto, de igual dirección y sentido contrario, ¿qué compensa la normal? Pues la componente Y del peso. Si os habéis dado cuenta, esta situación es un poco irreal. Esta situación es un poco irreal porque aquí nos falta una fuerza hacia este lado, que sería el rozamiento, que se opone al movimiento. Suponemos que el rozamiento es cero.
Sabemos que es una situación que no es real, pero si no nos dicen nada, más sencillo, pues suponemos rozamiento cero. Si seguimos con la descomposición de fuerzas en los ejes, sobre el eje X que vamos a tener, que va a ser, esta es la fuerza que va a generar el movimiento, pues sobre el eje X vamos a tener una sola fuerza. Normalmente tendríamos el rozamiento también con sentido contrario, pero en esta situación que nos pone más sencillita, pues solo vamos a tener la componente X del peso. ¿Vale? Nuestro diagrama va a ser bastante sencillo. Yo creo que con esto ya estamos diciendo muchísima información de lo que nos piden. Vale. Vamos a responder a las diferentes preguntas. En el apartado A nos dicen: la fuerza normal que hace el plano sobre el coche es menor que el peso del coche. Me piden que compruebe que la normal, se supone que el módulo de la normal, es menor que el peso del coche. Comprobamos esto. Vale, pues vamos a comprobar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué será la normal? La normal, ¿yo cómo lo puedo hallar? Pues la normal es menos P sub I. ¿Vale? Lo tenemos de aquí. Para que esto sea igual a 0, la normal, vamos a poner ya directamente, tiene que ser igual el módulo, ¿vale?, a P sub I. Y P sub I sí que lo podemos hallar, porque lo tenemos ahí. P sub I será M por G por el, iba a poner seno, por el coseno de alfa. ¿Vale? ¿Qué es el peso? El peso es directamente M por G. Entonces tengo que comparar estas dos expresiones, la del peso con la de la normal, que hemos dicho que en módulo es igual que P sub I. Entonces lo único que difiere, lo único que cambia, es que tenemos, en este caso, este coseno de alfa de diferencia. Como el coseno de alfa es menor que 1, ¿vale?, el máximo valor que coge el coseno es 1, ¿vale?, entonces podemos decir sin ningún tipo de problema que la normal va a ser menor que el peso. ¿Vale? Por lo tanto, nuestra respuesta es que sí, que es verdad, que verificamos que la normal es menor que el peso. Bien, el apartado B nos dice que comprobemos si la normal menos masa por gravedad por coseno de alfa es masa por aceleración. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a traducir lo que ya sabemos, que es que este mg coseno de alfa es P sub I. De manera que lo que me quieren decir es que si la normal menos P sub I es igual a masa por aceleración. Y nosotros ya habíamos dicho aquí arriba, vuelvo aquí arriba, que masa por aceleración era la componente X. ¿Vale? Por lo tanto, solo de esto ya vemos que no es. Pero es que además nosotros ya hemos hecho n menos P sub I. Y esto habíamos dicho que para que el coche no salga volando, no se vaya hacia arriba, ni el plano inclinado se hunda, era igual a 0. Por lo tanto, esta expresión no puede ser igual a la masa por la aceleración y podemos decir, sin ningún tipo de dudas, que esto es falso. De hecho, incluso así avanzamos un poquito, ¿a qué será igual la masa por la aceleración? Pues lo tenemos en las componentes de arriba. ¿Vale? P sub x
es decir, m por g por el seno de alfa, es lo que es igual a masa por aceleración. ¿Vale? Esto sí es igual a masa por aceleración, no lo que nos decía el enunciado del ejercicio. ¿Vale? Por lo tanto, la comprobación del ejercicio del apartado B es que es completamente falso. El apartado C es muy sencillo porque ya lo habíamos hecho antes. Nos habíamos adelantado en el apartado B. Me pide que compruebe si la aceleración es igual a la aceleración de la gravedad por el seno de alfa. De esta expresión que habíamos hecho antes en el apartado B, yo ya sabía que mg seno de alfa, es decir, la componente x del peso, era igual a la masa por la aceleración. Como la masa es la misma en los dos lados, pues podemos decir sin ningún problema que sí, que es cierto. ¿Vale? Que la aceleración va a ser la aceleración de la gravedad por el seno del ángulo del plano inclinado. Bien, apartado D. Después de recorrer una distancia s, adquiere una velocidad final igual a 2gs seno de alfa. Vamos a comprobarlo. Nosotros, como siempre, trabajamos con nuestro movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que son las ecuaciones para este tipo de movimientos, y tenemos que la velocidad final, aquí la velocidad inicial es 0, con lo cual no tenemos que poner más que la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo, y el espacio, como el espacio inicial también es 0 y la velocidad inicial es 0, pues muy facilito, 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Cuidado aquí, no tengáis la tentación de donde pone A poner G, porque la aceleración de la gravedad va hacia abajo. Y nosotros ya hemos hallado en el apartado C, si necesitáis parar el vídeo y volver atrás, daos cuenta que ya habíamos demostrado que la relación entre la aceleración de este movimiento y la g era que la aceleración era igual a g por el seno de alfa. ¿Vale? Cuidado con esto, no pongáis directamente donde la aceleración la g, porque la aceleración de este movimiento me pide la aceleración con la dirección del movimiento y no es la misma dirección que g. ¿Vale? Es el seno de alfa el que me relaciona las dos expresiones. Simplemente vamos a hacer el pequeño ejercicio matemático de poner en cada sitio lo que tenemos que poner. ¿Vale? La expresión que me piden es de velocidad final, con lo cual yo tengo que terminar aquí. ¿Qué es lo que tendré que hacer? Tendré que despejar de aquí el tiempo para llevármelo a la de arriba. Si despejo de aquí el tiempo será igual a, esto pasa con un 2s partido por a, pero la raíz cuadrada de 2s partido por a. ¿Vale? Entonces, si este tiempo me lo llevo a la ecuación de arriba, velocidad final será igual a aceleración por tiempo. Vamos a poner a la aceleración ya, si queréis, el g seno de alfa por el tiempo, que hemos dicho que es 2s partido por g seno de alfa. ¿Vale? Ya vemos que esta expresión de aquí y esta expresión de aquí no se parecen. Ya podríamos decir que no son iguales simplemente fijándonos, por ejemplo, en que aquí el espacio está elevado a 1 y aquí el espacio está elevado a 1/2, porque está dentro de una raíz. Si la queremos arreglar un poquito para hacerlo más bonito, pero vamos, tampoco hay necesidad. Si lo metemos todo dentro de la raíz, ¿qué tendríamos?
tendríamos g cuadrado, seno cuadrado de alfa, para poder meterlo dentro, por 2s, y abajo tendríamos g seno de alfa. Es decir, si os gusta más, para que se os quede más bonito, podríamos decir que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2s g seno de alfa. Esta sí que es la expresión para la velocidad final en este apartado. Por lo tanto, conclusión, que no se nos olvide nunca responder a la pregunta. No es. ¿Vale? Podemos poner aquí una X en rojo bien gorda. No es correcto que la velocidad final sea igual a 2gs seno de alfa, sino la raíz cuadrada de 2gs seno de alfa. ¿Vale? Pues con esto terminamos. Espero que os sea de utilidad. Lo de siempre, id adelante, detrás. Contactadme si tenéis dudas. Los que sois alumnos míos ya sabéis cuáles son los medios. Si no sois alumnos míos, pero también estáis trabajando con esto, pues tenéis los comentarios del canal. Y hasta la próxima. Seguimos aprendiendo. Chao, hasta luego.